Hola, ¿cómo están? En este momento vamos a empezar a conversar sobre dietas y salud ósea. Y quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y lo más importante en la actualidad como problema de salud ósea a nivel global es la osteoporosis. Eso lo sabemos, es una enfermedad que tiene una prevalencia creciente, mayor a mayor edad, el triple en mujeres que en hombres, y se estima una prevalencia de 5,5% en la población mundial. Se caracteriza por disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura ósea, y eso lleva a un aumento de la fragilidad ósea y susceptibilidad a fractura. Entonces, en el fondo, sus graves consecuencias y el costo social y económico de las fracturas osteoporóticas hacen que su prevención se haya transformado en una prioridad de la salud pública a nivel mundial. Nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, un estudio en Chile cómo las mujeres en todas las edades tienen casi el triple de prevalencia de osteoporosis que los hombres, y que hay un aumento importantísimo a medida que aumenta la edad, alcanzando el 44% en mayores de 80 años. Entonces, ¿qué pasa con la masa ósea? La masa ósea de los adultos mayores o de las personas adultas es igual al pico de masa ósea alcanzada entre los 18 y los 25 años más o menos la pérdida que ha ocurrido después de esa edad. Pero es súper importante destacar que el pic de masa ósea es determinado mayoritariamente por factores genéticos, 60-80%. Pero, y aquí viene lo importante, hay factores modificables, como la dieta, la nutrición y la actividad física, que juegan un papel clave en lograr este máximo posible. Se estima que un aumento del pic de masa ósea de 10% reduce el riesgo de fracturas osteoporóticas en la edad adulta en un 50%. O sea, es claro que nosotros debemos hacer todo para mejorar lo que está a nuestro alcance, que a través de dieta, nutrición y actividad física, la masa ósea. Ahora, dentro de los componentes de la dieta hay algunos micro y macronutrientes que vamos a conversar de ellos por separado, y después vamos a ver dietas especiales que se siguen en la actualidad. El calcio es, ustedes saben, el componente fundamental de los cristales de hidroxiapatita, y claro que forman esta hidroxiapatita es alrededor del 70% de la matriz ósea, así que es importantísimo. Pero el calcio también juega un papel fundamental en la regulación de varias funciones celulares en sistema nervioso central y periférico, músculo liso, músculo esquelético, y en la función de glándulas exo y endocrinas. Ahora, ¿cómo podría ocurrir también esto? A través de una baja ingesta de calcio. ¿Cómo se puede comprometer la salud ósea? Eso puede ocurrir al aumentar la remodelación ósea por hiperparatiroidismo secundario. Sin embargo, cuando se han hecho estudios con suplementación de calcio solo, se ha encontrado un efecto pequeño solo en estudios efectuados en niños, en que se aumentó la densidad mineral ósea en 1,7 respecto al control. Pero otros estudios de suplementación solo con calcio no han mostrado efectos. De hecho, la ingesta de calcio y las tasas de pérdida no están tan claras. Y hay grandes estudios que han mostrado que la suplementación con calcio solo no está asociado con una reducción del riesgo de fractura. Pero la combinación de calcio y vitamina D reduce el riesgo de fracturas en personas deficitarias. Hay estudios hechos en mayores institucionalizados y también en personas con déficit, pero tampoco en personas que tienen sus niveles normales. Ahora, es importante destacar que la evidencia indica que el uso generalizado de suplementos de calcio en personas sin una patología ósea específica no es útil, y que los suplementos tanto de calcio como de vitamina D debieran reservarse para personas que tienen deficiencia.
y en el caso de la vitamina D, específicamente también en aquellos que tienen baja exposición a luz solar o piel oscura o que viven en altas latitudes. La USPSTF no recomienda el uso de calcio y vitamina D en adultos sanos que viven en la comunidad tampoco. Y la posición de la Fundación Internacional de Osteoporosis es parecida. Dice, la bibliografía no apoya la suplementación con calcio solo para la reducción de fracturas, pero la suplementación de calcio con la suplementación concomitante de vitamina D está respaldada para pacientes con alto riesgo de insuficiencia de calcio y vitamina D. Hay que considerar también que la eficiencia y seguridad de los medicamentos antirresortivos para la osteoporosis no requiere la administración conjunta de suplementos, salvo para las personas que tienen déficit. O sea, es muy importante entonces controlar niveles plasmáticos de vitamina D en estas personas y estudiar su ingesta de calcio a través de una encuesta dietética. Ahora, los productos lácteos son la mayor y más común fuente de calcio y por supuesto aquí tienen ustedes para que tengan una idea, realmente son los que mayor aportan calcio en la dieta. Hay por supuesto otros frutas y verduras y pescados y mariscos, pero no se comparan con la cantidad de calcio que contiene la leche. Ahora, el grupo europeo de trabajo de la Sociedad Europea de Aspectos Clínicos y Económicos de la Osteoporosis, Osteoartritis y trastornos musculoesqueléticos, estudió mucho el impacto de la leche en la salud musculoesquelética. Y lo que encontraron ellos es que los productos lácteos podrían tener efectos diferentes y más beneficiosos para la salud ósea de lo que se puede esperar basándose solo en la suma de los efectos de los nutrientes individuales. Es necesario considerar entonces la composición y estructura general de los alimentos, los efectos de la matriz alimentaria. En nutrición estamos acostumbrados a hablar de micronutrientes por separado, sin considerar que estos vienen en alimentos. Y el efecto se ha visto que es distinto cuando están en un alimento, es diferente cuando se hace una suplementación. Un ejemplo de esto, por ejemplo, del consumo de calcio a través de la leche, es el queso, que podría aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares por su alto contenido de ácidos grasos saturados y de sodio, pero los últimos estudios indican lo contrario. Se ha encontrado una reducción de la presión arterial y un riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares y de accidente vascular encefálico con mayor consumo de queso. Y los estudios randomizados, controlados, han demostrado mejoras en la densidad mineral ósea y el metabolismo óseo con suplementos de alimentos lácteos. Un estudio randomizado en niñas mostró que el queso, que tiene un contenido de calcio 6 veces mayor que de otros productos lácteos, aumenta el grosor cortical en la tibia y la densidad mineral ósea total. Entonces, es importante considerar esto, es decir, la leche en su matriz tiene efectos que son distintos y esos están producidos por otros elementos que vamos a ver a continuación. Ahora, una palabra sobre consumo de lácteos fermentados, porque claramente los lácteos fermentados tienen ventajas sobre los lácteos en general. Se ha visto que el consumo de fermentados atenúa la pérdida de masa ósea asociada a edad y que en mayores de 60 años, viviendo en la comunidad, un estudio observacional mostró que el consumo de yogur se asocia a mayor masa ósea y función muscular, con disminución del riesgo de osteoporosis en correlación inversa con la frecuencia de consumo. El consumo de yogur y el queso reducen la hormona paratiroidea y los marcadores de resorción ósea sin afectar los marcadores de formación ósea. Y un metaanálisis de 3 cohortes y más de 100.000 sujetos, en ellos se encontró que el consumo de yogur se asocia con un 26% de reducción del riesgo de fractura.
y su mecanismo de acción, que están muy bien descritos por Rizzoli en este paper del 2021, muestra que esto ocurre a través de varias vías, porque los productos fermentados tienen no solamente calcio y proteína, sino que además prebióticos y probióticos. Y, por supuesto, a través del calcio nosotros vamos a aumentar la absorción de calcio y la mineralización ósea, pero, por ejemplo, los prebióticos que producen aumento de la fermentación a nivel del intestino, lo cual produce ácido graso de cadena corto, y eso le baja el pH al contenido intestinal, lo cual hace que disminuya la resorción ósea. Y también los probióticos que modulan, ¿no es cierto?, la microbiota intestinal, mejoran la función inmune, disminuyen marcadores inflamatorios y a través de esa vía también disminuyen la resorción ósea y evidentemente las proteínas que, como vamos a ver, aumentan IGF-1, con lo cual se aumenta la síntesis proteica. Entonces, claramente hay un respaldo biológico al consumo de estos productos fermentados y su asociación positiva con buena salud ósea. Este es un resumen de los estudios para que ustedes vean cómo en la mayoría de ellos, estos con un asterisco son los que resultaron significativos. En todos uno observa una disminución de riesgo, pero los significativos aquí tienen, por ejemplo, en este análisis de 10 cohortes, los yogur, el queso y el conjunto total de productos lácteos disminuyeron entre 25 y hasta 32% las fracturas. Ahora, hay múltiples estudios, en casi todos se encuentra algún resultado significativo. Por ejemplo, este de 5 cohortes, el total de consumo de lácteos mostró eso. En estos otros, solo este estudio caso y control, y finalmente también los yogures solamente en este de 9 cohortes. En fin, aquí hay uno en que solo mostró el yogur, pero claramente el consumo de lácteos sí se asocia con una disminución del riesgo de fractura. Ahora, quisiera decir una palabra sobre los sustitutos lácteos, porque en la actualidad cada vez ganan más adeptos las dietas vegetarianas, veganas, en las cuales las personas usan sustitutos lácteos. Evidentemente son conductas y culturas que forman parte de las libertades humanas, y nosotros podemos mostrar lo que pasa porque aquí podría ser un grupo de mayor riesgo y debiéramos preocuparnos si es que es necesario suplementar. En la actualidad, la leche de soya es probablemente el sustituto lácteo que más se utiliza, probablemente también es el que más se aproxima a la leche en términos de proteína y contenido mineral, porque habitualmente se enriquecen con minerales, pero llegando incluso a tener una biodisponibilidad de calcio similar a la de la leche de vaca. Sin embargo, probablemente en general, la mayoría de estas bebidas vegetales tienen una calidad nutricional que es insuficiente en relación a la leche de vaca. Ahora, hay estudios transversales sobre la calidad y contenido nutricional de estas bebidas que muestran que hay una tremenda variabilidad, porque más o menos el 50% de estas bebidas son fortificadas, pero no más de un tercio tiene el contenido de calcio de la leche de vaca y su contenido de vitamina y zinc es bastante menor. Ahora, hay un estudio interesante hecho por Bui y colaboradores, en el cual se hizo un estudio clínico randomizado en 141 mujeres posmenopáusicas, en que se intervinieron por 18 meses. Y ahí se evidenció que la pérdida de masa ósea en las que consumían leche, la tasa de pérdida era menor que las que consumieron leche de soya, aun cuando el consumo de calcio fue similar en ambos grupos.
El autor en este caso los atribuye a mayor biodisponibilidad de calcio en la leche. Entonces, en ese contexto, la sustitución de la leche por estas bebidas hay que hacerla con precaución y considerando otras fuentes de micro y macronutrientes que tengan impacto sobre la masa ósea. No hay evidencia que respalde que los beneficios sobre el hueso de los sustitutos lácteos sea similar a la de la leche de vaca. Hay que estar atento y complementar en estos casos de personas que no consumen leche con los suplementos correspondientes. Ahora, respecto al fósforo, bueno, la mineralización del cartílago y del quistoides requieren una ingesta adecuada de fósforo y que se encuentra en grandes cantidades en alimentos ricos en proteínas, lácteos, carnes, legumbres, nueces, etcétera, y prácticamente no hay deficiencia dietaria de de fósforo en la población. Una dieta balanceada habitualmente entrega fósforo suficiente, aun cuando la recomendación, como ustedes pueden ver, es relativamente alta, 700 miligramos al día para adultos y 1250 para adolescentes. Ahora, lo que importa más, diría yo, es la relación calcio-fósforo en los alimentos, porque ese es un factor determinante para la absorción y para la formación de la matriz ósea. El rango que se recomienda para adultos es 1:1 y en niños 2:1. Y en la leche de vaca el rango es 1,3:1 y en las bebidas de soya, cuando no es fortificada, es 0,2:1. Y en la fortificada 1,8:1. Y la biodisponibilidad del tipo de calcio, como decíamos, utilizado para la fortificación de las alternativas puede resultar también en una tasa de absorción más baja. Ahora, hay que tener claro que una alta ingesta de fósforo cuando la ingesta de calcio es baja se asocia con aumento de la PTH, lo cual puede significar mayor riesgo de osteoporosis. Esto se ha visto, por ejemplo, en un estudio de mujeres posmenopáusicas que tomaban mucha Coca-Cola, que es rica en fósforo, y que se asoció con disminución de la masa mineral ósea. Ahora, las proteínas son un elemento clave porque las proteínas influyen en la producción de IGF-1, que es una hormona trófica que promueve el crecimiento de casi todas las células del cuerpo, especialmente el músculo esquelético, cartílago y hueso. O sea, necesitamos proteínas. Además, la IGF-1 regula la absorción de reabsorción de fosfato en el riñón, estimula la absorción de calcio y fosfato del intestino, estimula la síntesis renal de vitamina D3, calcitriol. Por lo tanto, es importantísimo. Se ha visto que dietas bajas en proteínas en mujeres jóvenes aumentan las concentraciones circulantes de PTH. Probablemente esto ocurre como resultado de la reducción en la absorción intestinal de calcio inducida por la disminución de las proteínas o también por una disminución de la supresión de PTH por parte de aminoácidos a través del receptor sensible de calcio. Eso también podría ser un mecanismo. Ahora, las revisiones sistemáticas no son concluyentes respecto al riesgo de fracturas asociadas a baja ingesta proteica. Un estudio del 2009 de Darling y colaboradores no encontró reducción de riesgo de fracturas comparando el primer con el quinto quintil de consumo de proteínas. Y posteriormente, en otro estudio, tampoco encontró. Sin embargo, estudio de Gu, con un metaanálisis de 5 cohortes, encontró riesgo de fractura mucho menor cuando se compara los cuartiles altos de consumo de proteína con bajos. Y en otras revisiones sistemáticas, la ingesta proteica dietaria elevada se asoció con 16% en el riesgo de fractura. La ingesta, entonces, según recomendaciones, o incluso mayor, podría ser beneficiosa en reducir fracturas de cadera en personas mayores, aunque en adultos sanos el efecto es pequeño. Es importante considerar entonces el background de la persona, cuánta proteína está consumiendo, porque nosotros no tenemos seguridad absoluta de que una persona con un adecuado
consumo proteico, el hecho de subírselo vaya a aumentar la masa ósea. Ahora, sí es importante decir que existe una interacción entre la proteína y el calcio dietario. Algunos estudios han detectado un mayor riesgo de fractura en relación al consumo de proteína cuando la ingesta de calcio es baja, sugiriendo entonces una interacción entre ambos nutrientes. Y también se ha encontrado interacción entre proteína, calcio y vitamina D. De hecho, hay un estudio clínico randomizado que mostró que el consumo alto de proteína se asoció con aumento de la masa ósea del cuello femoral solo en el grupo que tenía calcio, vitamina D y proteína, cuando se comparaba con el placebo. Pero el que tenía solo proteína no hubo diferencia significativa con el placebo. O sea, eran las tres cosas las que produjeron entonces mayor masa ósea en cuello femoral. Y de hecho, esto sí fue más evidente en el tercil mayor de ingesta proteica, pero como les digo, incluyendo los tres elementos. Ahora, respecto de vitaminas, un par de palabras sobre vitamina C y K antes de entrar en vitamina D. Y bueno, los estudios in vitro con vitamina C, estudios preclínicos sugieren que hay alguna influencia de la vitamina C en el metabolismo óseo, que van desde la inhibición de la actividad osteoclástica a través de su efecto antioxidante al aumento de la síntesis de colágeno por los osteoblastos. La deficiencia severa de vitamina C se acompaña de pérdida de masa ósea y fracturas frágiles. Hay un metaanálisis de 11 estudios observacionales que reportaron 34% de reducción en el riesgo de fractura cuando se comparan los individuos con mayor y menor consumo de alimentos de vitamina C. Y respecto a la vitamina K, la ingesta baja se ha asociado con mayor riesgo de fractura, excepto de fracturas vertebrales. No se ha encontrado asociación de masa ósea y suplementación con vitamina K y muy poco efecto en mujeres posmenopáusicas y en pacientes osteoporóticos en realidad. Ahora, la vitamina D, que es lo que más conocemos todos como un elemento clave, ¿no es cierto?, en la absorción del calcio. Bueno, está claro que el calcitriol aumenta la absorción intestinal del calcio y fosfato, y que las fuentes dietarias incluyen pescados, huevos, carnes, además de alimentos fortificados y suplementos dietarios, pero todos sabemos que la vitamina D de la ingesta es una muy pequeña parte de la vitamina D que nosotros tenemos, ya que el 80% proviene de la síntesis cutánea por la exposición a radiación ultravioleta del sol. Por lo tanto, esta parte es muy importante. Se ha visto que en personas de 75 años y más institucionalizados, la vitamina D de la dieta o suplementos representan la fuente principal de vitamina D porque estas personas prácticamente no se asolean. Y además, la piel pierde la habilidad de sintetizar vitamina D a medida que van pasando los años. Ahora, en general, la suplementación con calcio y vitamina D puede producir una modesta reducción del riesgo de fractura, pero en personas con alto riesgo de insuficiencia de estos nutrientes, como son los institucionalizados. Nosotros hicimos un estudio para ver cómo influía la edad en la absorción cutánea, en la producción cutánea de vitamina D, y nos encontramos con que los mayores de 70 ya tienen una disminución importante. Este es el verano, estos son los niveles plasmáticos invierno y verano, ¿se fijan? Y los menores de 70 no presentan todavía el problema, y los mayores de 70 sí, el aumento en el verano es mínimo. Así que es muy importante preocuparse entonces de suplementar en personas mayores de 70 a 75 años. La encuesta nacional de salud mostró que en la zona sur del país, que es una zona con alta latitud, por lo tanto, con muy baja radiación ultravioleta del sol,
Solo, fíjense ustedes, el 7% tiene un nivel óptimo de vitamina D. Sí. Entonces, claramente es importantísimo. En la región de Magallanes, el 43% de las personas mayores tenían deficiencia severa de vitamina D. Eh, Hay un estudio muy interesante que acaba de salir, de hecho lo leí hace poco, hecho por un investigador chileno, que investigaron en un estudio ecológico, pero estudiaron la asociación entre la radiación solar regional y la latitud a través de hospitalizaciones por fracturas de cadera en personas de 65 años y más. Y se encontró que la mayor tasa de ingresos se registró en la novena región, que no solo tiene baja radiación, sino que presenta las mayores tasas de pobreza, etnia indígena y ruralidad, que tienen mayores riesgos, por cierto, pero también se observó una gradiente creciente de norte a sur en las tasas de ingreso en hombres, ingresos por fractura de cadera, y una asociación significativa entre la radiación solar y las tasas de ingreso en hombres. También se asociaron con variables sociodemográficas, por supuesto, como pobreza y tasas de ruralidad. Entonces es importante destacar que la radiación solar regional y la latitud se asocian, en este caso se asociaron con mayores tasas de fractura de cadera en hombres de 65 años o más en Chile, y con tasas de ingreso más altas en latitudes más altas y en aquellas con menor radiación solar. Entonces, el problema aquí es que hay zonas que no solo tienen el problema de baja radiación solar, sino que también de pobreza, ruralidad, que también son factores de riesgo. Y eso es un elemento tremendamente importante. Hay que considerar que Chile, por su longitud, es uno de los países y probablemente el país que tiene mayor variabilidad de latitudes norte-sur. Entonces, claro, se observa esta interesante asociación. Respecto a frutas y vegetales, por cómo podrían influir en la salud ósea. Bueno, la fibra de las frutas, de las vegetales, es la principal fuente de probióticos, estimulando el crecimiento y actividad de las bacterias del tracto intestinal. Y como dijimos hace un momento, esta fermentación conduce a producción de ácido graso de cadena corta, lo cual aumenta la biodisponibilidad de calcio al bajar el pH. Ahora, se ha visto que en personas mayores el consumo de frutas y vegetales se asocia con mayor densidad mineral ósea. Y en el estudio de los descendientes de Framingham, la pérdida de masa femoral en el cuello, de masa ósea en el cuello femoral fue mayor en el primer cuartil de consumo de fibra, el más bajo, comparado con los otros cuartiles. Otros estudios observacionales han encontrado que el consumo de menos de 5 porciones de fruta se asocia a un aumento del riesgo de fractura, que es mayor mientras menos porciones se consume, pero también no se vio que más de 5 porciones resultaran en mejor masa ósea. Y también se ha visto una reducción de riesgo de fracturas de 8% en otros estudios observacionales que son tremendos estudios. De las cohortes de los descendientes de Framingham son más de 55.000 personas. Ahora, miremos un poco un par de cosas antes de terminar, que son los patrones dietarios, porque finalmente nosotros consumimos de acuerdo a un patrón general, no, como les decía al principio, de nutrientes por separado. Lo que se ha visto que las dietas vegetarianas y veganas, especialmente estas últimas, se asocian con menor masa mineral ósea y aumento del riesgo de fractura. Hay un estudio muy grande, el EPIC Oxford, en que se siguieron 55.000 personas por 10 años y se encontró con que el riesgo para todas las fracturas, comparando en personas que comen carne, ellos compararon con consumidores de pescado, con vegetarianos y con veganos.
Para el total de fracturas, los consumidores de pescado no tuvieron un 9% más de riesgo, los vegetarianos un 43% más de riesgo. Y en el caso de las fracturas de cadera, el riesgo relativo fue 26% superior para pescado, 25% superior para vegetarianos y más del doble para veganos cuando se comparan con los que consumían carne. Ahora, de hecho, en un estudio clínico randomizado en sujetos sanos, el reemplazo de proteínas animales por proteínas vegetales por 12 semanas se asoció con aumento de marcadores de turnover óseo y aumento de PTH circulante. Que hay un respaldo para esto. Ahora, una de las cosas que nosotros hemos visto y que estamos viendo permanentemente son dietas para adelgazar, considerando el tremendo frecuencia de personas con obesidad que tiene la población, y esto ocurre a nivel mundial. Ahora, dentro de estos innumerables métodos, los más usados podríamos decir que son tres en la actualidad, que es la restricción calórica, el ayuno intermitente, muy de moda, y la cirugía bariátrica. Ahora, aunque los efectos metabólicos de la baja de peso son innegables, sus efectos sobre la salud, o sea, si no se hacen bien las cosas, podría ser deleterio. Hay un metaanálisis de 41 estudios que mostró que la baja de peso por restricción calórica entre 6 y 24 meses se asocia con disminución de la masa mineral ósea de cadera. No en 3 meses, sino que a los 3 meses no pasaba nada y de ahí en adelante sí. Sobre el ayuno intermitente no hay estudios todavía como para mostrar algo. Hay unos pequeños estudios que no han mostrado efectos sobre la masa mineral ósea. Ojalá que en el futuro podamos decir que no tiene efecto. Y la cirugía bariátrica sí, especialmente el bypass gástrico, se ha asociado con disminución de masa ósea y con fractura, aunque la manga gástrica, que yo diría que es la cirugía bariátrica más utilizada en este momento, no muestra aumento de riesgo en comparación con la primera o con esos mórbidos no operados. Así que eventualmente, pero lo más importante en estos casos es estar permanentemente controlando las ingestas de los nutrientes esenciales. Ahora, considerando los efectos favorables de estas intervenciones, la recomendación es siempre en ellos, como les decía, efectuar intervenciones como ejercicio de resistencia, suplementación con calcio, vitamina D, lácteos, y esto especialmente en adolescentes que cada vez están siendo más sometidos a cirugías también. Para terminar, la mejor dieta de todos gana todos los rankings cuando se estudian muchos outcomes relacionados con salud, deterioro cognitivo, depresión, cardiovasculares, etc. Y el caso de la salud ósea no es diferente. De todos los patrones dietarios que examinó Rizzoli el año 21, la dieta mediterránea es la que tenía los mejores efectos sobre la salud ósea. Esta es una dieta rica en fibras, frutas, vegetales, legumbres, granos enteros, pescado, pollo, aceite de oliva y lácteos especialmente fermentados. Y hay varios estudios de cohorte que muestran que la dieta mediterránea se asocia a un riesgo 21% menor de fracturas de cadera en relación a los no adherentes a esta dieta. También, por supuesto, se reportan cambios positivos en la microbiota intestinal asociados a la dieta por las propiedades prebióticas de la fibra de la dieta, como lo comentamos previamente. Así que la dieta mediterránea sería la que se ganaría todos los premios. Para terminar, entonces, las recomendaciones generales es una dieta balanceada incluyendo proteína, calcio, verduras, frutas, limitación de la sal. Parte de la ingesta de proteína y calcio se pueden obtener con 2 a 3 porciones de lácteos diarios. Hay que incorporar calcio y vitamina D si la ingesta es insuficiente o la vitamina D es baja.
y, por supuesto, siempre el consejo de cesación de tabaco y evitar la ingesta excesiva de alcohol son importantes.